Pero, siempre hay un pero. ¿Se acuerdan de los conejitos que tenían dominancia incompleta para el color de la flor? Y que cuando tenían una situación de heterocigosis tenían un color más claro, y cuando tenían homocigosis para el alelo dominante tenían un color más oscuro. Entonces íbamos a tener flores de color rojo, de color rosado y de color blanco, dependiendo de si el individuo era homocigota dominante, homocigota recesivo o heterocigota. Íbamos a tener distintos fenotipos correspondientes a los distintos genotipos. Aquí que hay algunos genes que están duplicados o triplicados, que pueden tener varias copias en el genoma y que además tienen relaciones de dominancia incompleta. Entonces, cada una de las copias que tenga ese individuo puede tener un alelo u otro, y cada uno de los alelos dominantes va a tener un efecto aditivo sobre el fenotipo, como por ejemplo, parecido a esto, pero vamos a ver el caso de las espigas de trigo. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando el trigo madura y se pone amarillito, y si tenemos esos campos dorados que aparecen en las poesías y en las fotos maravillosas que aparecen de internet. Nada igual a esta dicha de sentirme tan sola en mitad de la tarde y en mitad del trigal. Bajo el cielo de estío y en los brazos del viento, soy una espiga más. Nada tengo en el alma, ni una pena pequeña, ni un recuerdo lejano que me hiciera soñar. Solo tengo esta dicha de estar sola en la tarde, con la tarde nomás. Un silencio muy largo va cayendo en el trigo, porque ya el sol se aleja y ya el viento se va. ¿Quién me diera por siempre esta dicha indecible de ser sola y serena? Un milagro de paz. Bueno, ¿qué pasa con eso? Tenemos acá un dibujito más o menos convencional de lo que llamamos una espiguita de trigo. El color básico, ven, digamos ese dorado, ese amarillo, es el color básico que tienen las espigas de trigo cuando maduran. Hay un gen que está duplicado y que le otorga una característica más rojiza. Pero esos alelos tienen efectos aditivos, es decir, no tienen dominancia completa, no tienen una relación de recesividad de dominancia absoluta, sino que tienen una relación de dominancia incompleta. Con lo cual, dependiendo de cuántos alelos de un tipo y otro tengamos, vamos a tener una situación de cada vez mayor color. Vamos a graficar aquí, alelo recesivo es aquel que no aporta ningún color. La espiga va a seguir quedando del mismo color. Y un alelo con la característica que le aporta color va a ir aumentando el color de la espiga. Entonces, esta espiga va a tener dos loci donde haya esas características de color que pueden ser recesivas o semidominantes, ¿sí? De dominancia incompleta. Entonces puede tener todos alelos recesivos, todos de este tipo, ¿sí? O puede tener 1, 2, 3 o 4 de los alelos que aportan color. Entonces, si tiene un alelo que aporta color, va a ser un poquitito más rojiza. Pero si tiene dos alelos que aportan color, va a ser un poquitito más rojiza. Si tiene tres alelos que aportan color, va a ser todavía más rojiza. Y si tiene 4 alelos que aportan color, va a ser de un color rojo. En este caso, bueno, todo lo que pude con mis acetatos coloreaditos. Pero vamos a tener un montón de situaciones intermedias de posibles colores que van a poder observar en la espiga de trigo, así que van a estar dadas por dos genes con dos alelos en combinaciones diferentes, que van a tener efectos aditivos y que van a dar un montón de situaciones intermedias dependiendo de si los alelos que van a determinar el color rojizo del pigmento están en copias de A1, 2, 3, 4 o no están directamente. Estas diferencias fenotípicas que ustedes pueden ver de colores más rojos hacia el amarillo se corresponden con estas situaciones
a nivel genotípico. No tenemos ningún alelo que otorgue color. Primera situación. Tenemos un alelo que otorga color. Segunda situación. Tenemos 2 alelos que otorgan color. Tercera situación. Tenemos 3 alelos que otorgan color. Cuarta situación. Tenemos 4 alelos que otorgan color. Quinta y última situación. Toda esta gradación de colores va a estar determinada por la cantidad de alelos semidominantes con efectos aditivos, ¿sí? Va a haber un efecto de dosis de los alelos que tenga esta plantita de trigo en particular. A este tipo particular de herencia poligénica lo llamamos herencia cuantitativa, es decir, no va a haber rasgos que varíen de manera cualitativa, como veíamos cuando hablábamos de Mendel y decíamos la semilla es amarilla o verde y no hay nada en el medio. Bueno, acá hay un montón de cosas en el medio, porque hay un montón de genes que van a estar contribuyendo, ¿sí? Y aportando, dando su parte con efectos aditivos. Aditivos quiere decir que se van sumando, que cada uno aporta lo suyo y se va sumando para producir todo un rango de variación que no podemos distinguir, no podemos clasificar de una manera taxativa. Lo vamos a ir encontrando en un continuo. Estas características además van a estar muy influidas por las cuestiones ambientales, tema que vemos la próxima clase. Esa variación ambiental que va a generar que no todos los individuos que tienen el mismo genotipo sean exactamente iguales entre sí, va a hacer que esa distribución de todos estos fenotipos sea todavía más continua y no podamos distinguir entre este y este de manera tan clara, sino que va a haber variaciones que se van a dar por efecto del ambiente entre cada uno de los genotipos diferentes. Entre este y este va a haber variaciones ambientales, entre este y este va a haber fenotipos intermedios dados por la variación ambiental y así sucesivamente. Entonces va a haber un rango de variación que no es hereditaria, que está dada por el ambiente. Y vamos a hablar entonces de, cuando hablemos de variación ambiental, vamos a hablar de un tipo de variación que no es heredable. Cuando se estudia toda la variación de características en una determinada población, se estudia la heredabilidad, es decir, cuánto de esa variación que nosotros estamos observando está determinada genéticamente y cuánta de esa variación está influida por el ambiente. Pero qué cabeza la mía. Tenía tanto frío y estaba tan apurada por irme a mi casa a tomarme mi tecito calentito que me olvidé de la mitad de la clase. Así que acá estoy disfrazada de mí misma para acotarme a mí misma todo lo que me olvidé de decir. Ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hagamos un cruzamiento, por ejemplo, de estas plantas de trigo, supongamos que tomamos los dos extremos y cruzamos una que tiene espigas amarillas con una que tiene espigas bien rojas, cuando hagamos el cruzamiento no vamos a tener proporciones mendelianas, vamos a tener una descendencia que va a tener la característica intermedia, ¿sí? Un promedio de esas dos características. O por ejemplo, si consideráramos la altura de la planta, no sé cuál es el promedio más o menos de una planta de trigo, pero supongamos que está entre 1 metro y 1,5 metros. Si cruzáramos dos plantas que están en ese extremo, en esos dos extremos fenotípicos, tendríamos una descendencia con la característica intermedia, para este caso 1,25 metros aproximadamente. Aparte, como esa característica está tan influida por el ambiente, que es un tema que vamos a ver en la próxima clase, ni siquiera vamos a tener dos individuos idénticos, de lo que les mostraba recién con la espiguita de los distintas gradaciones de naranja. Incluso dos individuos que tengan el mismo genotipo exacto no van a tener el mismo fenotipo, porque ese fenotipo también va a estar afectado en gran cantidad por las influencias del ambiente. Otro ejemplo de un carácter cuantitativo en plantas que podemos encontrar y que es lindo es el de Castilleja híspida, que es una plantita perenne que es de América del Norte, porque los ejemplos de los libros son de América del Norte generalmente.
Esa planta tiene unas hojitas que se llaman brácteas, que son coloreadas, parecen flores, pero no son las flores. Las flores son inconspicuas. Las flores no se ven mucho. Lo que se ve son las hojitas coloradas. Parecido a lo que pasa con la Santa Rita. Vieron que lo que vemos de color no es la flor, ¿no? Son hojitas. Bueno, entonces son unas hojas modificadas que se llaman brácteas y que tienen esta coloración que varía desde el amarillo al rojo con toda una variedad de naranjas, ¿sí? Y esa característica es cuantitativa y podemos encontrar todo un continuo de colores. El color de la piel en nuestra especie es una característica típica que se suele estudiar como ejemplo de carácter cuantitativo. Tenemos acá una ex familia bien diversa donde tenemos una buena gama de colores para observar. Nunca encuentro familias, pongo familia y la única que me apareció diversa es esta, si no me aparecen todas las de propaganda de banco que son todos rubios, de ojos celestes, mamá, papá. No hay familias monoparentales, no hay familias no binarias, no, nada de eso. Insisto y vuelvo a insistir. Insisto y vuelvo a insistir. ¿Por qué no me gusta? No me gusta la expresión genética no mendeliana. ¿Por qué? Porque da a entender que esto sería una cosa diferente. ¿Dejaron de cumplirse las leyes de Mendel? No, se siguen cumpliendo. Si nosotros consideramos cada uno de esos loci de manera individual, podemos ver que van a estar funcionando de manera mendeliana, ¿sí? Lo que pasa es que cuando nosotros observamos la característica, no estamos observando la actividad de un único gen, sino que estamos observando qué es lo que pasa con todos esos genes interactuando al mismo tiempo. Se trate de herencia cuantitativa o no, como veíamos en el caso del pelaje de los ratones, que era una característica también poligénica, pero mucho más cualitativa que cuantitativa. Las leyes de Mendel se siguen cumpliendo. Para cada uno de esos loci va a seguir ocurriendo la segregación, y si consideramos dos loci y no están ligados, también va a haber segregación independiente. Las leyes de Mendel se siguen cumpliendo.